Buenos días, bendiciones, saludos. Damos gracias a Dios por este día. Amén. Y queremos compartir una palabra de Dios contigo en esta mañana. Y damos gracias a Dios y damos gloria a su nombre porque Dios hasta aquí nos ha ayudado. Podemos decir todos, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y el Señor tiene una palabra puntual para nosotros en esta mañana, pero antes de poder compartir esa palabra, queremos compartir un momento de oración contigo. Así que te voy a pedir que oremos en esta mañana, dándole gracias a Dios por este día, pero también dándole gracias a Dios por la palabra que Él nos envía. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, por la palabra que tú envías a nuestros corazones, Señor. En este domingo, Señor, nosotros estamos completamente agradecidos contigo, Señor. Tu palabra declara, Señor, que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso te pedimos que tú envíes tu palabra, Señor, y que ella transforme todo nuestro ser, Señor, con la palabra, Señor, que tú tienes para nosotros en esta mañana. Bendice, Señor, cada hogar, bendice cada familia, Señor, que está escuchando esta palabra. Bendice cada persona individualmente, Señor, que escucha, Señor, esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en ese nombre te damos gracias. Amén. Quiero compartir, como te decía hace un momento, la palabra de Dios. Y estamos hablando acerca de ejercitar nuestros pensamientos y específicamente estamos en el libro de Hebreos capítulo 11. En esta mañana nos compete el versículo 17, 18 y 19. Así que acompáñame a leer esta escritura. La escritura nos dice de la siguiente manera. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La escritura nos dice algo interesante, dice, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Por eso en esta mañana quiero titular este segmento de hablar acerca de ejercitar nuestro pensamiento en recibir y ofrecer. Ahora, una de las cosas más poderosas que nosotros recibimos de Dios son sus promesas. Y es interesante poder ver eso, porque la Biblia nos dice a nosotros que el que tenía la promesa ofreció a su unigénito. Ahora, pero cuando consideramos esto realmente, que una de las cosas más poderosas que recibimos de Dios son sus promesas, también debemos de considerar algo, que por qué, si existe alguna razón por la cual Dios nos da la promesa. Si cuando comenzamos a meditar acerca de eso nos vamos a dar cuenta que no hay razón alguna por la cual Dios nos tenga que otorgar algunas promesas. La salvación tendría que ser suficiente para nosotros, pero aparte de la salvación Dios todavía nos otorga promesa. ¿Cuál es la razón por la cual Dios la hace? Tal vez te has preguntado por qué Dios te otorga alguna promesa. Ahora, cuando alguien hace una promesa a otra persona es porque existe un compromiso de su parte. Ahora, ¿cuál es el compromiso que Dios tiene con nosotros? Sería interesante poder verlo. Ahora, ese compromiso que establece una persona con otro siempre está basada ya sea en una deuda, un favor, lástima o por amor. Pero veamos el último aspecto, que es interesante, porque Dios no lo está haciendo porque hay una deuda hacia nosotros. Dios no lo está haciendo porque está haciendo un favor hacia nosotros. Dios tampoco lo está haciendo porque tiene lástima con nosotros. No, Dios lo está haciendo por amor. Así que la base de todo compromiso o la base de toda promesa es el amor. Ahora, Dios nos hizo promesa porque nos ama. Así que vamos a ejercitar este músculo espiritual, que se llama el amor, o sea, el músculo del amor. Quiero citar Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3. Nos dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Oh, interesante esto. La base para ofrecer o entregar es el amor. ¿Cuánto amó Abraham a Dios? Es importante que nosotros lo veamos en la escritura. ¿Cómo podemos nosotros medir el amor que tenemos para con Dios? Ahora mira este texto porque Jesús nos habla precisamente de eso. Marcos capítulo 12, versículo 29 nos dice, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Detengámonos un momento ahí, porque está hablando nuestro Señor Jesús y dijo: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Ahora es interesante ver eso, porque hacía una pregunta hace un momento. ¿Cómo a Dios? ¿Cuánto amó Abraham a Dios? ¿Cómo podemos nosotros medir el amor que tenemos para con Dios? Estábamos hablando acerca que la base de ofrecer o entregar es el amor. Y la Biblia nos dice a nosotros que el que tenía la promesa ofreció a su hijo. Dice la Escritura que la base de todo, de toda promesa, es el amor. Dios en base al amor, Dios ofreció la promesa de un hijo a Abraham. Pero dice la Escritura que el que tenía la promesa, que era Abraham en este momento, ofreció a su unigénito. ¿Cuánto amaba Abraham a Dios? Jesús dijo: el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Quiero pararme en el primer aspecto y poder analizar el amor acerca del punto de vista del corazón. Mira, hay 4 elementos indispensables en relación con Dios que determinará tu amor hacia Dios. Jesús lo dijo: tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas. Jesús no estaba diciendo unos sinónimos, aunque todas se relacionan entre sí. Jesús no estaba hablando acerca de sinónimos. Jesús estaba hablando de 4 aspectos importantes que están dentro del ser humano, dentro de nosotros como seres humanos. Esos aspectos tienen que primar ahí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos establecer el nivel de amor que tenemos hacia Dios. Ahora es importante poder saber, porque muchas veces podemos decir: yo amo a Dios. Pero ¿cómo me doy cuenta realmente si amo a Dios? Jesús estableció: amarás a Dios, al Señor tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y lo primero que vamos a ver es la palabra corazón. Ahora, la palabra corazón es escrita ahí en el griego, es la palabra cardia, donde viene la palabra cardio, o sea, es una palabra de medicina, lo que siempre se utiliza acerca de cardiopatía o un mal cardíaco o ya sea un ataque cardíaco. O sea, siempre se utilizará esa palabra para especificar acerca del corazón mismo, o sea, del órgano que nosotros tenemos. Cuando la Biblia está hablando acerca del corazón, Jesús está hablando acerca de este ser, acerca de este corazón, de este instrumento, de este órgano que tenemos. Pero ese corazón que Jesús está hablando también lo está señalando que en el corazón, hablando de una manera muy integral como el ser humano, porque no solamente vivimos nosotros porque nuestro corazón está bombeando, sino porque Dios mismo ha declarado una palabra de existencia sobre nosotros. Por tanto, hay un corazón que forma el ser humano, que pertenece al alma, que pertenece al ser humano, que tiene que ver precisamente donde se asientan los pensamientos, donde se asientan los deseos, los apetitos, los afectos. Ahí está, o los propósitos, ahí está también radicada la palabra cardio, porque es la palabra que moviliza al hombre, es la palabra que es el aparato que hace girar toda la vida del hombre. Así como nuestro corazón físico es el que permite al ser humano seguir respirando, seguir teniendo sus funciones vitales, así el corazón espiritual también permite al ser humano ser lo que Dios designó que fuera. Ahora, dentro de ese corazón existen los deseos, existen los apetitos, existen los afectos, existen los propósitos. Mateo capítulo 6, versículo 21, Jesús declaró: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, Cristo habló repetidamente acerca del corazón y su importancia en la relación con los principios divinos y con Dios. Y es interesante poder ver eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar que cada vez que Jesús estaba hablando en relación al corazón del hombre. O sea, para el reino de los cielos y para Dios mismo, el corazón del hombre es de suma importancia. Miremos el Antiguo Testamento que habla con respecto precisamente de Cristo y lo que iba a hacer.
Malaquías capítulo 4, versículo 6 nos dice de la siguiente manera: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El corazón, hablando ya no del aparato físico que tenemos, sino la parte espiritual que Jesús está hablando, es la que nos permite relacionarnos, la que hace la relación unos con otros, pero también la que hace la relación de nosotros con Dios. Y Jesús decía que nosotros teníamos que tener, porque de buen tesoro del corazón, hablaba acerca de los pensamientos que salían del corazón. Así que una de las cosas importantes que tiene que ver es el corazón. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué es amar a Dios con todo el corazón? Como he dicho anteriormente, el amor no es un sentimiento, el amor es una acción sentimental muy diferente. O sea, es un acto que involucra un sentimiento. O sea, el amor no es estático, no es decir, no, yo te amo. No, el amor es un acto sentimental, es una acción sentimental. Por tanto, nosotros tenemos que ver qué tenemos que accionar para que nuestro amor se manifieste y que nosotros amemos a Dios de todo corazón. Es importante amar a Dios de todo corazón, porque la Biblia nos dice a nosotros que este es el primero y más grande mandamiento. Abraham amó por cuanto amó, ofreció. Ahora veamos esto. En primer lugar, ¿dónde llega precisamente el nivel de la palabra cardíaco? O sea, ¿dónde se establece este nivel? ¿Hasta dónde llega? Mateo capítulo 13, versículo 19. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cardio. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es precisamente en este nivel donde la operación de las tinieblas inicia. Permíteme decirte. Es precisamente en el nivel cardio donde las operaciones de las tinieblas inician, donde Satanás ve que Dios soltó una palabra sobre tu vida, y si yo no la entiendo, y quiero que prestemos atención a eso, porque si no la entiendo, viene el malo y la arrebata. O sea, ahí comienza la operación de las tinieblas en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de todo. Por eso tenemos que saber lo que decía hace un momento: el primer lugar donde donde llega la palabra es precisamente ese nivel cardio. O sea, ahí es el primer lugar donde la palabra llega. Ahora, decía hace un momento que Jesús declaró en el capítulo 13 de Mateo, verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Mira, es precisamente, decía hace un momento, que es este nivel donde la operación de las tinieblas inicia. ¿Y cómo lo hacen? Arrebatando la palabra. Pero es precisamente en ese punto que la palabra inicialmente llega. O sea, es ahí donde la palabra inicialmente llega. Y llega con un propósito, dice la Escritura. Y leamos nuevamente Mateo capítulo 13, versículo 19. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, la palabra llega para poder traer entendimiento, para poder transformar nuestro entendimiento. Jesús decía y declaró esta palabra con conocimiento: junto al camino llega la palabra, precisamente para transformar el entendimiento. Y es ahí el primer punto importante que nosotros tenemos que establecer en esta mañana. Cuando tu entendimiento es transformado, cuando tu entendimiento comienza a ser transformado, es porque la palabra comenzó a operar. Pero cuando Satanás ve que la palabra llega junto al camino y no la entiendo, necesitamos poder establecer algo importante acá. Veamos, el apóstol Pablo declaró esto: transformados, Romanos capítulo 12, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué tenía que ser transformado la palabra? ¿Por qué la palabra inicialmente llegó a ese punto, a ese nivel junto al camino, para transformar el entendimiento? Dice, porque allí es donde ocurre lo que sigue, lo que Pablo dice y lo que está diciendo: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Es el énfasis de Jesús. Los terrenos cambian, pero la semilla sigue siendo la misma. El propósito de la semilla es poder producir una transformación. Cayó junto al camino. Los terrenos están cambiando y lo vemos en la parábola del sembrador. Los terrenos cambian, pero la palabra sigue siendo la misma. Un entendimiento renovado es un amor renovado hacia Dios. No son nuevos métodos, no son una nueva forma de hablar, no es una forma de decir las palabras bonitas, es un entendimiento renovado. Eso quiere decir que la renovación es una renovación del amor de Dios. Es precisamente donde comienza en este nivel cardia o este nivel cardio. Y es importante que nosotros establezcamos esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de un corazón que ha sido transformado. Jesús dijo que nuestro corazón sea transformado por medio de la palabra. Pablo dijo que seamos transformados por medio del entendimiento, y no está hablando acerca del nos, no está hablando acerca de nuestra mente, está hablando acerca de nuestro corazón. Existe una mente espiritual, existe un entendimiento espiritual, y ese es el corazón espiritual que precisamente Dios llama. Por eso la Biblia nos dice a nosotros en Malaquías que leíamos que el propósito de Cristo era transformar, volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. O sea, la restauración familiar se daría en el nivel del corazón, del cardio, se daría en el nivel del entendimiento, donde entiendo qué es familia, donde entiendo por qué Dios puso familia, por qué Dios estableció este principio para establecer a todos. Por eso la Escritura dice que de Él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es importante que nosotros entendamos cómo yo tengo que renovar mi entendimiento, porque la palabra llega inicialmente al nivel cardio y llega para transformar, pero en ese nivel cardio es donde Satanás opera inicialmente. Si logra quitar la palabra, entonces nuestro corazón se corrompe, pero si la palabra comienza a operar, ella comenzará a darnos entendimiento. Por eso tiene que haber un deseo renovado, un apetito renovado, un anhelo renovado tiene que haber por la palabra de Dios. Permíteme poner un ejemplo. Romanos capítulo 5, versículo 3 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tremendo. El apóstol les comienza a hablar acerca de lo que ha pasado sobre su vida. Y dice, y nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y ya habíamos hablado anteriormente acerca de eso, pero permíteme volver a releerlo y explicar realmente la palabra prueba ahí para poder entender. Podemos decir así porque la palabra prueba es la palabra experiencia. Y veamos esto, dice la Escritura, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Lógico, pasa alguna tribulación, ella me va a producir paciencia. Pero si la paciencia vuelve a producir una prueba, como nosotros entendemos prueba, por eso la palabra ahí no es prueba en sí, es la palabra experiencia, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce experiencia, y la experiencia produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Déjame decirte algo importante, estamos hablando acerca de este nivel cardio, donde en el nivel cardio tiene que haber un entendimiento claro, decía hace un momento, de lo que es familia, pero también tiene que tener un nivel claro de las cosas que pasan sobre tu vida. En este nivel es donde se procura el entendimiento. Si en este nivel no se da el entendimiento, por eso Satanás trató y robó el entendimiento de Adán. Robó el entendimiento de Eva y trata de robar el entendimiento que tiene que venir a nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo oraba y decía, pido a Dios que alumbre el entendimiento en sus corazones. Por eso estamos orando en esta mañana, pidiéndole a Dios que el entendimiento nuestro sea aclarado, que la luz del evangelio resplandezca en nuestro corazón, y tiene que ser nuestra oración para todo aquel
el cual nosotros le ministramos la palabra para que su entendimiento sea librado, porque la Biblia nos dice que el príncipe de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos. Por eso la incredulidad, déjame decirte, se convierte en pecado. Por eso la incredulidad nos mantiene una persona que no tenemos entendimiento, y es importante que el entendimiento nuestro sea aclarado completamente, y el poder amar a Dios de todo nuestro corazón tiene que ver precisamente con un entendimiento renovado. Ahora mira esto, la pasión impulsa. Romanos capítulo 1, versículo 26, dice que Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. O sea, la pasión impulsa, por eso nuestra pasión tiene que ser renovada. El deseo te hace buscar. Salmo 145, versículo 19, nos habla acerca que él deseaba buscar, el salmista deseaba buscar a Dios de todo su corazón. Ahora, miremos esto un poquito más para poner otro ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 nos dice, da pues a tu siervo, Salomón está orando y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Salomón pide dos cosas importantes, pero Salomón dice, dale a tu corazón, dale a tu siervo un corazón entendido, dale a tu siervo un corazón para discernir. Amar a Dios de todo corazón es entender para juzgar y discernir entre lo malo y lo bueno. Escúchame, cuando tú amas a Dios y yo amo a Dios, podemos discernir entre lo malo y lo bueno y decimos, ¿sabes qué? Esto no conviene. Y no porque yo sea Superman, no conviene porque amo a Dios, no quiero ofenderle, quiero amar a Dios de todo mi corazón. Es un espíritu, es tu corazón espiritual el que está hablando, porque tu corazón natural solamente bombea sangre y mantiene la vida bios, esta vida natural que nosotros conocemos, pero el corazón espiritual mantiene la vida espiritual. Del corazón, Jesús dijo, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Del corazón sale. ¿Por qué? Porque es un corazón que no tiene entendimiento para qué fue creado. Tú y yo tenemos que tener el entendimiento claro. Ahora, Mateo capítulo 15, versículo 18 nos dice, pero lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón, el texto que citaba, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, salen del corazón. El sabio, previendo en su espíritu la importancia de esto del corazón, dijo en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El recibir una promesa tiene que ver precisamente con esto, que yo entienda el amor de Dios, que yo entienda que aunque no vea cumplirse en mi tiempo, cronos la cosa, y este es tremendo, escúchame, porque la Biblia nos dice a nosotros, la Biblia habla específicamente y dice que aunque algunos recibieron los muertos, ya sea por promesa, no entraron a la tierra prometida algunos la vieron y la saludaron de lejos, como hablábamos la semana pasada, o sea, hasta la última gota, como hablaba la semana pasada, y algunos de una manera tan particular no entendieron y no vieron las promesas cumplirse en su tiempo, cronos. Escúchame, tenemos que comprender que las promesas no están basadas en el crono nuestro, las promesas están basadas en el aión de Dios, o sea, el tiempo eterno de Dios. Mira lo que la Biblia nos dice, segunda de Corintios, para reforzar esto, capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Por eso quiero traer paz a tu corazón, que aunque tú no veas una promesa de Dios cumplirse en tu tiempo, tú puedes descansar en paz, puedes dormir en paz, puedes reposar en paz, que Él lo cumplirá, porque Él lo prometió. Por eso la Biblia nos dice que el salmista declaró, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Un amor que ama a Dios, un corazón, que ama a Dios de todo corazón, un corazón que ama a Dios fuertemente, con todo su corazón, es un corazón que sabe que las promesas de Dios no están establecidas en el cronos mío, no están establecidas en el momento mío, que Dios puede hacerla en mi momento, pero en ese momento preciso, dice la Escritura, que esas promesas están establecidas en el aión de Dios, donde en su eternidad Dios cumplirá su promesa. Démosle gloria a Dios, porque Él la cumplirá siempre. Permíteme finalizar con un ejemplo. Y tiene que ver con un hombre llamado Pedro, lo conocemos. Dice la Escritura
que en un momento determinado de la vida de Cristo, cuando Cristo iba a ser crucificado, iba a ser entregado para ser crucificado, Jesús está orando en el Getsemaní y Jesús le dice a Pedro y a los discípulos: todos ustedes se van a espantar, porque la Escritura dice, herirá el pastor y serán dispersas las ovejas. Y dice la Escritura que Pedro dijo: Señor, aunque todo te dejaren, yo no te dejaré. Y Jesús le habló a Pedro y le dijo: Pedro, esta noche Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo Pedro: antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y dice la Escritura que en ese preciso instante Pedro fue y negó a Cristo y el gallo cantó. Pedro se encontraba apesumbrado, se encontraba totalmente triste. Pero el maestro, dice la Escritura, que cuando resucitó, habló precisamente con Pedro, porque Pedro tenía una misión de parte de Cristo, tenía una misión de parte de Dios, y era confirmar a los hermanos. Y dice la Escritura que Jesús le vuelve y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y se lo preguntó por 3 veces. A la tercera vez dice la Escritura que Pedro dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. El corazón, el amor, es la base de las promesas de Dios. Pero tiene que ser y tiene que venir, ese amor tiene que ser vertido en un corazón transformado. Un corazón que pueda entender el proceso de Dios y que, al igual que Job, no le añada a Dios despropósito alguno. Que al igual que Pedro pueda doblegarse delante de él y decirle: Señor, tú conoces todas las cosas. Que al igual que Pablo pueda decir: comprendo ahora en este tiempo que la prueba o la tribulación produce paciencia. Al igual que muchos discípulos podamos entender, pero tiene que venir de un corazón transformado. Por eso Jesús declaró, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es posible amar a Dios de todo nuestro corazón, pero para eso necesitamos que el corazón sea transformado. Y la base de la transformación del corazón es poder comprender los propósitos divinos, es el entendimiento, donde nosotros no podemos permitir que una palabra de Dios sembrada en tu corazón sea quitada por el enemigo. Y déjame decirte, eso no se está tratando solamente de aquel que inicialmente viene a los caminos del Señor y se le predica una palabra. No, eso se está refiriendo a todos nosotros como seres humanos, porque todos nosotros tenemos un corazón espiritual que necesita comprender cada día los propósitos de Dios, entenderlo y amar a Dios, e ir amándole progresivamente y crecer en ese amor y crecer en ese entendimiento. Pero cuando el entendimiento nuestro es reforzado en esa área, en ese cardio, en ese preciso nivel del corazón, entonces nosotros podemos comenzar a sentir que amamos a Dios, saber realmente que amamos a Dios, porque hay un entendimiento que, a pesar de que las cosas no ocurren en nuestro tiempo, no ocurren en nuestro crono, nosotros sabemos que Dios es poderoso para hacer más de lo que nosotros creemos o pensamos. Así que quiero dejarte con esa palabra en esta mañana, porque después vamos a hablar acerca de los otros 3 aspectos que quedamos pendientes de lo que Jesús habló acerca del amor de Dios. Pero quiero quedarme en esta mañana con esta palabra de poder transformar nuestro corazón, y el nivel tiene que ver con el entendimiento. En ese entendimiento tiene que ser transformado. La Escritura nos dice que por la fe Abraham entregó, el que tenía las promesas ofreció. Y tremendo, recibir para ofrecer. Que Dios te bendiga en esta mañana. Bendiciones.